La colonización europea de África, un legado que ha marcado su identidad y su destino. La colonización europea de África fue un proceso histórico que se desarrolló entre los siglos XV y XX y que consistió en la ocupación, el dominio y la explotación de África por parte de las potencias europeas, que la dividieron y la repartieron entre ellas. La colonización europea de África tuvo una gran influencia en la historia, la política, la economía, la cultura y la sociedad de África, dejando un legado de violencia, resistencia y memoria que ha marcado su identidad y su destino. La historia de la colonización europea de África se puede dividir en 4 etapas que corresponden a diferentes contextos históricos, políticos y geográficos y que implican a diferentes actores, motivaciones y acciones. La primera etapa es la de exploración, que va de los siglos XV al XVIII. Esta etapa se caracterizó por el inicio del contacto y el conocimiento entre Europa y África, que se impulsó por el desarrollo de la navegación, el comercio, la exploración y la evangelización. Las potencias europeas, especialmente Portugal, España, Francia e Inglaterra, buscaron establecer rutas comerciales y marítimas que les permitieran acceder a los productos y los mercados de Asia, especialmente las especias, la seda y el oro. Para ello, las potencias europeas exploraron y bordearon la costa africana, donde establecieron puestos comerciales y fortalezas como Ceuta, Elmina, Luanda y Mozambique. Las potencias europeas también establecieron contactos y tratados con algunos reinos y pueblos africanos como el Imperio Malí, el Reino de Congo, el Reino de Benín y el Reino de Monomotapa, que les facilitaron el acceso y el intercambio de productos, especialmente el oro, el marfil y los esclavos. Las potencias europeas también fomentaron la llegada de misioneros que se dedicaron a evangelizar y a convertir a los africanos al cristianismo y a crear escuelas, hospitales y obras sociales. La segunda etapa fue la ocupación, que fue de los siglos XIX al XX. Esta etapa se caracterizó por el aumento y la consolidación de la presencia y la influencia europea en África, que se impulsó por el desarrollo de la industrialización, la competencia, la explotación y la colonización. Las potencias europeas, especialmente Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica e Italia, buscaron establecer su dominio y su beneficio en África y competir con otras potencias por el control y la repartición del continente. Para ello, las potencias europeas enviaron a África a comerciantes, exploradores, soldados y administradores que se adentraron en el interior del continente, donde establecieron colonias, protectorados y concesiones como Argelia, Egipto, Sudán, Congo, Nigeria, Kenia, Namibia, Somalia y Madagascar. Las potencias europeas también establecieron una administración colonial que se encargaba de gobernar y regular la vida de los africanos, que fueron sometidos a condiciones de trabajo, comercio y vida injustas y desfavorables. Las potencias europeas también explotaron los recursos naturales, humanos y económicos de África, que les proporcionaron materias primas, mano de obra y mercados, como el caucho, el cobre, el algodón, el cacao y el café. Las potencias europeas también fomentaron la llegada de colonos europeos, que se instalaron en las mejores tierras y que desplazaron y marginaron a los africanos. La tercera etapa fue la de resistencia, que va de los siglos XIX al XX. Esta etapa se caracterizó por el levantamiento y la lucha de los africanos contra el dominio y la explotación europea, que se impulsó por el descontento, la indignación, la desesperación y la esperanza de los africanos. Los africanos, que se dividían en numerosos grupos, naciones y culturas, se unieron y se organizaron para enfrentarse a los europeos, que los consideraban inferiores, salvajes y enemigos. Los africanos se resistieron a los europeos de diversas formas, como la huelga, que consistió en el rechazo, la negativa y la abstención de trabajar para los europeos, que dependían de la mano de obra africana. También el sabotaje, que consistió en el daño, la destrucción y la obstrucción de las infraestructuras, los recursos y los bienes de los europeos, que se vieron afectados por la pérdida y el deterioro de su patrimonio. E igualmente el ataque, que consistió en la violencia, la agresión y el asesinato de los europeos, que se vieron amenazados y aterrorizados por la acción africana. Y finalmente la guerra, que consistió en el enfrentamiento armado entre los africanos y los europeos, que se disputaron el control y la defensa de la tierra y de los recursos. Los africanos se resistieron principalmente en 2 grandes momentos, que se conocen como la Guerra Mahdista de 1881 a 1899 y la Guerra de los Boers de 1899 a 1902, que fueron las primeras guerras de liberación nacional de África. Y por último fue la independencia, de los siglos XX al XXI. Esta etapa se caracterizó por el fin del dominio y la explotación europea en África y el surgimiento y la consolidación de los estados africanos independientes, que se impulsó por el desarrollo del nacionalismo, el panafricanismo, la descolonización y la cooperación.
Los africanos que se identificaron y se agruparon en torno a sus lenguas, sus etnias, sus religiones y sus regiones, se movilizaron y se manifestaron para reclamar y obtener su libertad, su soberanía y su dignidad. Los africanos se independizaron de los europeos de diversas formas, como la negociación, que consistió en el diálogo, el acuerdo y el pacto entre los africanos y los europeos, que establecieron las condiciones y los plazos de independencia, como en el caso de Ghana, Senegal, Tanzania y Botsuana. La rebelión, que consistió en la protesta, la desobediencia y la sublevación de los africanos que desafiaron y desacataron la autoridad y la ley de los europeos, como en el caso de Argelia, Kenia, Angola y Zimbabue. O la guerra, que consistió en el enfrentamiento armado entre los africanos y los europeos que se negaron a reconocer y a conceder la independencia, como en el caso de Etiopía, Sudán, Congo y Namibia. Y también la cooperación, que consistió en la unión, el apoyo y el pacto entre los africanos que se ayudaron y se respaldaron mutuamente para lograr y mantener la independencia, como en el caso de la Unión Africana, la Organización de la Unidad Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Esta última etapa fue la más intensa y la más exitosa de la colonización europea de África y se conoce como la época de las independencias. Esta etapa terminó en 1994, cuando Sudáfrica se convirtió en el último país africano en obtener su independencia tras el fin del apartheid, que fue un sistema de segregación racial y política impuesto por la minoría blanca. La colonización europea de África dejó de ser una realidad y pasó entonces a ser una memoria y una herida que ha marcado su historia y su identidad. África, con su vasta diversidad geográfica, cultural y socioeconómica, enfrenta una mezcla compleja de desafíos y oportunidades en la actualidad. Algunos países africanos como Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Etiopía han experimentado un crecimiento económico significativo en los últimos años. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme y muchos países siguen luchando con niveles altos de pobreza y desigualdad. África es rica en recursos naturales como minerales, petróleo y gas. No obstante, la explotación de estos recursos no siempre ha beneficiado a la población local debido a problemas como la corrupción y la falta de infraestructura adecuada. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo un problema crítico. Muchos africanos trabajan en la economía informal, que aunque proporciona ingresos, no ofrece la misma estabilidad y beneficios que los empleos formales. Aunque ha habido avances hacia la democracia en algunos países como Ghana y Sudáfrica, otros aún enfrentan problemas significativos con la gobernanza, incluyendo dictaduras, conflictos internos y corrupción. Regiones como el Sahel y el Cuerno de África continúan enfrentando conflictos armados y extremismo violento, afectando la estabilidad y el desarrollo de los países involucrados. Enfermedades como el SIDA, la malaria y el ébola han tenido un impacto significativo en el continente. Sin embargo, ha habido mejoras en el acceso a los tratamientos y vacunas, lo que ha reducido la mortalidad de estas enfermedades. La infraestructura sanitaria sigue siendo débil en muchos países, lo que se evidenció durante la pandemia del COVID-19. La falta de hospitales, personal médico y suministros básicos sigue siendo un reto importante. Aunque la tasa de escolarización ha mejorado, muchos niños, especialmente en zonas rurales y en conflicto, aún no tienen acceso a una educación de calidad. Las niñas son particularmente vulnerables a la falta de oportunidades educativas. La calidad de la educación también es un desafío, con muchos sistemas educativos que carecen de recursos adecuados y personal capacitado. África es uno de los continentes más vulnerables al cambio climático, con impactos severos en la agricultura, la disponibilidad de agua y la biodiversidad. Las sequías y las inundaciones son cada vez más frecuentes y graves. El continente alberga una rica biodiversidad, pero la conservación de la vida silvestre enfrenta amenazas debido a la caza furtiva, la deforestación y la expansión urbana. La adopción de tecnología y la innovación están en aumento, con ciudades como Nairobi y Lagos emergiendo como centros tecnológicos. Las tecnologías móviles y fintech están transformando la forma en que los africanos acceden a servicios financieros y comerciales. Hay un creciente espíritu emprendedor en muchos países africanos, impulsado por una joven y dinámica población. Sin embargo, los emprendedores a menudo enfrentan barreras significativas como la falta de financiación y apoyo gubernamental. África es pues un continente de contrastes, donde el progreso coexiste con desafíos profundos.
Aunque ha habido avances notables en diversos ámbitos, las barreras estructurales y las desigualdades persisten. La cooperación internacional, la inversión en infraestructura y la implementación de políticas inclusivas y sostenibles serán clave para desbloquear el potencial completo del continente en el futuro.